Bueno, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, verso 18 al 26. Repito, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 18 al 26. En este pasaje se presenta dos familias. Se muestra una familia con responsabilidad en la instrucción, disciplina y dedicación de los hijos ante Dios y su palabra, ¿verdad? Y se muestra otra familia con falta de responsabilidad en la instrucción, dedicación y disciplina a tiempo de los hijos ante Dios y su palabra. Para comprender mucho más, ¿verdad?, este texto, este pasaje, vamos a ver el capítulo 1 del mismo libro, capítulo 1, para ver estos personajes que nombra el pasaje, que es Samuel. Y el libro comienza narrando la historia de Samuel y de su familia. Entonces se muestra la familia de Samuel y dice el capítulo 1, hablando sobre Samuel y de las generaciones a la cual pertenecía. Habla sobre su padre y su madre. La madre de Samuel fue Ana, una mujer que era estéril, no podía tener hijos, pero era una mujer con mucha fe, era una mujer que confiaba y tenía temor de Dios. Y Elcana, su esposo, también le servía a Dios. Este hombre, Elcana, el papá de Samuel, tenía dos mujeres. La otra se llamaba Penina, dice el versículo 2 del capítulo 1. Y ella sí le había podido dar hijos. Narra esta historia que ellos iban todos los años a dar ofrendas ante Dios y holocaustos, ¿verdad?, en el templo. Y este hombre apartaba una parte considerable por su esposa, aunque no le había dado hijos, mostrando así un esposo con mucho amor hacia su esposa. La otra esposa de él, Penina, dice aquí que se burlaba de Ana porque no podía concebir. Sin embargo, Ana era obediente ante Dios, tenía temor y mucha fe y le pedía a Dios un hijo. Le pedía el milagro de concebir. Dios le concedió este milagro. Y entonces ella concibe y da a luz a Samuel y cumple su promesa y lleva a este niño Samuel ante el templo, ¿verdad?, a recibir instrucción al servicio de Dios. Lo lleva el sacerdote Elí. Por eso vemos quién era Elí. El sacerdote, lo vemos en el mismo capítulo 2, verso 28, dice que era un hombre escogido por Jehová. Dios mismo lo escogió para estar al servicio del templo, para que él llevara las ofrendas y holocaustos. Era un hombre que había sido escogido por Dios. Pero vemos también en el mismo capítulo 2, verso 12 al 17, se narra que este sacerdote Elí, aunque era sacerdote, tenía dos hijos. Dice, Omni, tenía dos hijos que eran malvados. Omni y Fines, ¿verdad? Dice que estos muchachos, si vemos el 12, dice
Los hijos de Eli eran hombres impíos, eran malos. No tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo era posible eso? Eran hijos de un sacerdote. Sin embargo, no conocían a Dios. Más adelante vamos a ver eso, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Entonces presenta aquí a dos familias, el capítulo 2, dos familias. La una, con un buen ejemplo en la responsabilidad de instruir, disciplinar y dedicar a su hijo bajo el temor de Dios y su palabra. Y otra familia con falta de responsabilidad, dedicación, instrucción y disciplina a tiempo de los hijos ante Dios y su palabra. Pasamos así entonces al pasaje, verso 18 al 26. Y vemos los versículos 18 al 21, la responsabilidad de los padres en la instrucción, dedicación y disciplina de los hijos en el servicio a Dios trae bendición. Leemos el versículo 18, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Muestra al niño Samuel, aunque era joven, el verso 19 muestra que era un joven, pero estaba ya ministrando delante de Dios, estaba sirviendo. Dice, un efod de lino era una túnica pequeña, sin mangas, que usaban los sacerdotes en aquel entonces, ¿verdad? Y esto era honroso delante de Dios. Esto agradaba al Señor, ¿verdad? El llevar con honra este efod de lino. Y ya Samuel lo estaba usando, aún siendo joven, mostrando entonces él disciplina en el servicio al Señor. Tenemos entonces el verso 18, que los padres responsables en la instrucción del niño, en la dedicación ante Dios y su palabra, disfrutarán hijos obedientes y disciplinados en el servicio a Dios. El mensaje nos está llamando, ¿verdad?, a instruir. Dedicar, no solamente es dedicar a nuestros hijos delante de la presencia de Dios, sino instruirlos, disciplinarlos bajo el temor de Dios y su palabra, para recibir bendición de un hijo obediente, de un hijo disciplinado. Pasando al verso 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. No es que Ana y su esposo se desprendieron de Samuel y se lo dejaron al sacerdote a su cuidado y que él hiciera, ¿verdad?, como bien le pareciera. No, ellos continuaron cada año visitando a su hijo. Y dice que Ana, con sus propias manos, le hacía una túnica, mostrando tiempo y cuidado para su hijo. Tenemos entonces que Dios provee de tiempo y cuidados de los padres hacia los hijos en el servicio a Dios. Es Dios quien provee a los padres de tiempo para tener el cuidado de nuestros hijos para el servicio bajo el temor de Dios y su palabra. Entonces el mensaje nos está llamando como padres a ser responsables
en esta área, en dedicar tiempo para nuestros hijos. Tener el tiempo, porque sí, Dios provee de ese tiempo para poner el cuidado en nuestros hijos bajo el servicio con el temor de Dios y su palabra. Ahora, el mensaje como padres, cuando digo padres, me refiero también a madres, porque la responsabilidad no es, pero está hablando de los padres, no se está refiriendo a las madres, no, es por igual. La responsabilidad es tanto a padres como a madres, a tener el tiempo de dedicar a nuestros hijos para el servicio ante Dios y su palabra, con el temor. Con esto digo, estamos nosotros como padres hoy teniendo este tiempo para animar a nuestros hijos a venir al culto, a participar de las cosas del Señor. Estamos enviando a nuestros hijos a Conexión Juvenil cuando se da aquí los sábados. Estamos siendo responsables en esta parte de dedicarle tiempo a instruir a nuestros hijos con la palabra. Es lo que el mensaje está diciendo, que era lo que estaba haciendo Ana y Elcana, su esposo. Estaban siendo responsables, padres responsables. Y como dije antes, esto trae bendición. ¿Cuál es la bendición? Un hijo obediente. Un hijo disciplinado bajo el temor a Dios y su palabra, y en todas sus acciones cumplirá con esta disciplina. Esa es la bendición. Pasando al verso 20, dice, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. El mismo sacerdote Elí los bendice con una oración y dice que intercede por ellos ante Dios para que les conceda más hijos, aparte de Samuel. Entonces, la fe y confianza en Dios, en la dedicación de los hijos, trae bendición. El sacerdote Elí los estaba bendiciendo, ¿verdad? Porque ellos habían mostrado fidelidad delante del Señor. Ana había sido dichosa porque Dios le concedió el milagro de concebir. Pasando al verso 21, que dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. ¡Qué dicha tan grande sintió esta mujer! No solamente Dios le concedió a Samuel, sino 5 hijos más. 5 hijos más. Imaginen ustedes la alegría, la dicha de una mujer estéril que no podía concebir. Y Dios le concede esta dicha. Entonces, los padres que honran a Dios con su confianza, fidelidad y servicio, recibirán honra. Ellos como padres responsables, bajo el temor de Dios y su palabra, habían dedicado a este hijo al servicio de Dios, mostrando a Ana humildad, porque la otra esposa de su esposo se burlaba de ella por no concebir. Y sin embargo, ella continuó pidiéndole a Dios el milagro de concebir. Y no se olvidó, cumplió su promesa y le entregó su hijo al servicio a Dios. Honró a Dios
y Dios honra a los que le honran. Entonces repito, los padres que honran a Dios con su confianza, fidelidad y servicio recibirán honra. Nuevamente, ¿verdad? Estamos llamados como padres a honrar a Dios con la dedicación, instrucción y disciplina a tiempo de nuestros hijos al servicio de Dios, con temor a Él y a su palabra. Si vemos leyendo nuevamente el versículo 21a, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Dios es fiel en cumplir sus promesas y bendice a quienes le honran. El 21b, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Dios concede gracia y crecimiento espiritual en los hijos obedientes y temerosos de Dios. Vemos que Samuel mostró obediencia, mostró ser obediente no solamente a Dios y su palabra con el servicio, sino a sus padres. Ahora el mensaje habla como hijos. Los hijos que están aquí están obedeciendo primeramente a Dios con temor en el servicio, o da flojera asistir a los cultos, a Conexión Juvenil, a la escuela bíblica dominical. Yo voy a llegar tarde porque ay no, qué flojera. Esta hermana habla mucho. O estoy llegando temprano para recibir la instrucción de vida. El mensaje está hablando a los hijos. La responsabilidad de los padres, primeramente, trae esta bendición de disciplina y obediencia en los hijos, en el servicio a Dios. Entonces, primeramente, debemos ser responsables en la instrucción y dedicación para tener la bendición de hijos obedientes que honren tanto a Dios como a sus padres. Pasando a la segunda parte del mensaje, ya vimos una familia que dedicó tiempo, cuidados en la instrucción, disciplina y dedicación de su hijo ante Dios. Y vemos cómo fueron bendecidos, dichosos, porque cumplieron en obediencia, honraron el nombre de Jehová. Antes de pasar a la segunda parte, vamos a ver otro pasaje. El otro pasaje que habla de lo que es la instrucción, que es Lucas, en el libro de Lucas, ¿verdad? Donde se nombra o se narra Jesús cuando también estaba pequeño. Ya va un momentico, hermano, que se me perdió aquí. Ya lo conseguí. No lo conseguí, pero en Lucas me lo sé, cuando se narra la historia de Jesús, allí cuando él también fue instruido de parte de sus padres María y José, ellos lo dedicaron también bajo cuidados, ¿verdad?, al servicio de Dios con temor.
Dice también que cada año iban al templo a llevar ofrendas con Jesús. Y narra una parte donde Jesús, en uno de esos momentos que iban al templo, se pierde a sus padres y por 3 días se queda en el templo. Cuando sus padres lo consiguen, le preguntan: hijo, ¿por qué te apartaste de nosotros? ¿Por qué te quedaste? Y él les responde: porque en los negocios de mi padre es donde debo estar. Ellos no comprendieron, no entendieron esta respuesta. Sin embargo, dice, ¿verdad?, que Jesús obedecía a sus padres y crecía bajo el temor a Dios. Si vemos, también al igual que los padres de Samuel, Jesús fue instruido por sus padres terrenales bajo cuidados, con tiempo, dedicación, instrucción y disciplina ante el temor a Dios. Entonces quiere decir que estamos llamados, ¿verdad?, a seguir este ejemplo como padres, a ser responsables, a dedicar a nuestros hijos ante Dios y no solamente dedicarlos, instruirlos y corregirlos a tiempo para recibir bendición de hijos obedientes y disciplinados. En la segunda parte vamos a ver las consecuencias de los padres que no cumplen o no obedecen con esto. Del 22 al 24, verso 22 al 24, la falta de responsabilidad y corrección de los padres hacia los hijos en el servicio a Dios trae consecuencias negativas tanto a padres como a hijos. Repito, la falta de responsabilidad y corrección de los padres hacia los hijos en el servicio a Dios trae consecuencias negativas tanto a padres como a hijos. Las consecuencias no solamente es para los padres, ¿verdad?, sino a los hijos también. Si no cumplimos con el mandato de ser responsables ante el temor de Dios y su palabra. El versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice, Elí era muy viejo, dice que era un hombre mayor, y escuchaba el mal comportamiento de sus hijos, y esto lo convertía en un padre desdichado. Elí era un padre desdichado por la desobediencia de sus hijos. Dice la segunda parte del versículo, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Vemos que ya eran hombres, que eran, no es que eran muchachos jóvenes, ¿verdad?, sino que ya eran adultos y hacían lo malo delante de Dios sin temor alguno. Entonces, los padres que no instruyen ni corrigen a los hijos a tiempo serán desdichados debido a su mal proceder ante Dios. ¿Estamos hoy nosotros disciplinando bien a nuestros hijos? ¿Los estamos corrigiendo cuando son desobedientes? Cuando dicen malas palabras, porque a veces el niño es pequeño y dice una mala palabra y como la dijo bonito, ¿qué hacemos? Aplaudimos y nos reímos. O si el niño es desobediente en sus labores de escuela, de estudio, en el hogar, no ayuda en el hogar, vamos a decir, es un hijo flojo, falto de responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy disciplinando? ¿Lo estoy corrigiendo? ¿O estoy siendo un padre permisivo?
Porque aquí muestra que Elí como sacerdote sabía lo malo que sus hijos hacían y él lo estaba permitiendo. Entonces estamos llamados a hacer lo positivo como la familia de Samuel y como el mismo Samuel, a seguir este ejemplo y no el ejemplo de Elí y sus hijos, en faltarle el respeto a Dios por falta de temor. El versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. En esta parte, Elí los está reprendiendo. Vemos que Elí está reprendiendo a sus hijos, pero ya es a destiempo. La corrección, padres, para nuestros hijos es a tiempo. Es de pequeño, no ya cuando ellos crecen. Entonces la falta de disciplina a tiempo de los padres hacia los hijos acarrea mal testimonio ante los demás. Todo el pueblo de Israel estaba hablando del mal comportamiento de estos muchachos, hijos de un sacerdote. Estaban dando muy mal testimonio. Cuando no disciplinamos a nuestros hijos, dice un proverbio, ¿que avergüenza a quién? A los padres, ¿verdad? Es vergüenza de los padres. Entonces, primeramente, debemos instruir y corregir y disciplinar a tiempo a nuestros hijos, bajo el temor de Dios y su palabra. ¿Lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, bien. Si no, el mensaje nos está llamando a reflexionar y hacerlo a tiempo. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. No solamente era que estaban pecando estos muchachos, estaban haciendo lo malo delante de Dios, delante del pueblo, sino que también estaban haciendo pecar al pueblo. ¿Cómo es esto? Explico. En el capítulo 2, aquí mismo del verso 12 al 17, muestra que en el momento de las ofrendas, del holocausto ante el altar, se debía quemar la carne con grasa y la grasa se tenía que quemar porque era lo dedicado a Dios. ¿Qué hacían estos muchachos? Antes de que se cocinara, antes de que se quemara la grasa, ellos agarraban esta carne y se la comían primero ellos. Y al que estaba al servicio de esto, de cumplir con estas ofrendas y este holocausto, le decían, y eso está aquí, del verso 12 al 17, le decían, si tú no me das lo que te estoy pidiendo, yo lo agarro, porque eran hijos del sacerdote, tenían el poder para hacerlo. En palabras llanas, estos muchachos eran unos sinvergüenza, porque no había vergüenza alguna ante Dios, mucho menos ante el pueblo. Y de esta manera despreciaban la ofrenda dedicada a Dios. Si hacían esto con las cosas de Dios, imagínense ustedes en otras cosas, en otras acciones, en otras áreas. No tenían temor. Bien dice aquí el versículo 12, donde dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Nuevamente repito, eran hijos de sacerdote, pero no le conocían. No conocían a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre no se los había presentado. Porque Elí no había tenido tiempo de instruirlos
bajo la palabra, bajo el temor a Dios. Porque su padre no los corrigió cuando pudo. No conocían a Dios, no tenían temor de Dios. Entonces, las personas de Israel, cuando veían que estos muchachos hacían lo malo, despreciando las ofrendas dedicadas a Dios, ellos tuvieron en poco también las ofrendas. Y comenzaron también a despreciar las ofrendas, holocaustos dedicados a Dios, pecando también por el mal ejemplo que estaban haciendo estos muchachos. Con esto vemos entonces que las acciones malas de nuestros hijos es de mal testimonio para los demás. ¿Cómo vemos esto? Puede ser que sí, un hijo, ¿verdad? O un muchacho, un niño, puede también hacer las malas acciones que ven otro. Vamos a decir un compañero de colegio. Puede hacerlo. Siendo ese compañero de colegio hijo de familias cristianas, pero hacen lo malo en desobediencia. Aunque en este texto vemos que Samuel no hizo o no desobedeció, aunque él estaba allí en el templo con Elí y sus hijos, él no imitó el mal ejemplo de estos muchachos. Porque la corrección, la instrucción y la disciplina que Samuel había recibido de sus padres era bajo responsabilidad, en dedicación de sus padres, en instruirlo con la palabra bajo el temor de Jehová. Con esto mostramos que es el ejemplo de padres el que los hijos van a imitar. Es el ejemplo nuestro, el que nuestros hijos primeramente van a notar. Entonces vemos el verso 24. Los hijos que hacen lo malo en el servicio a Dios perjudican la vida espiritual de los demás. El mal ejemplo en la conducta de los hijos va a perjudicar a otros cuando estos hijos son hijos de padres cristianos, vienen de familia cristiana. Entonces el mensaje nos habla a nosotros. Como padres cristianos estamos llamados con responsabilidad en corregir y disciplinar a nuestros hijos a tiempo. Si no lo estoy haciendo, es momento que la palabra nos llama a reflexionar. Porque más adelante este texto nos muestra en contraste que las consecuencias de la irresponsabilidad como padres en la dedicación de nuestros hijos ante Dios son desastrosas. No son las mejores, no son buenas. Versículo 24a, no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. Son de mal ejemplo ante los demás. Haces pecar al pueblo de Jehová. Son de piedra de tropiezo en la vida espiritual de los demás. Estos muchachos eran inmorales. Dice el 23. ¿Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión?
estaban fornicando, ¿verdad? Teniendo relaciones con mujeres que no eran sus esposas. ¿Se ve esto hoy en día en la familia cristiana? ¿En las iglesias cristianas? Sí se ve, hermanos. Sí se ve. El chico con la chica, teniendo relaciones antes del matrimonio. Delante de Dios no agrada esta acción. Y aquí lo dice, estamos llamados a la obediencia y temor de Dios y su palabra. Y lo vamos a conseguir si instruimos a tiempo a nuestros hijos bajo la palabra de Dios, con el temor hacia Él, en disciplina y corrección a tiempo. Pasando al verso 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dice el texto. La falta de temor y obediencia a Dios en el servicio acarrea juicio divino. Si vemos el 25a, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Dice que si estos muchachos hubiesen pecado solamente en contra del pueblo, en contra de los hombres, Elí podía interceder por ellos ante Dios y ellos recibirían perdón. Los padres pueden interceder ante Dios por pecados contra los hombres. Como padres podemos interceder por nuestros hijos cuando sus pecados son en contra de los demás. Pero dice la segunda parte del versículo 25, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? 25b. Si pecaren en contra de Jehová, ¿quién rogará por él? Elí sabía que sus hijos estaban despreciando las ofrendas dedicadas al Señor. Elí sabía que sus hijos eran desobedientes y estaban dando muy mal ejemplo, no solamente ante el pueblo, sino ante Dios. Habían pecado contra Dios. Y él dice, ¿quién va a interceder si el pecado es ante Dios? Porque Dios es soberano. Y la falta de temor y obediencia a Él y a su palabra trae juicio. Porque es justo. Nadie puede interceder ante Dios por pecados en su contra. Es Dios quien decide el juicio para la persona que peca en contra de Dios. El 25c, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí los estaba reprendiendo como padre, pero ellos no obedecieron a esta reprensión. Porque como dice el versículo 12, ellos no conocían a Jehová. Ellos no tenían temor de Jehová. Ellos no temían a Dios, mucho menos a su palabra. La conducta infiel y pecadora de los hijos les hace desobediente ante sus padres y trae juicio de Dios.
cuando vemos nuestros hijos ya adultos, con edad ya donde ellos son responsables de ellos mismos, es donde podemos notar si fui un padre que lo corrigió a tiempo, que lo instruí, que lo dediqué, que lo discipliné bajo el temor de Dios y su palabra. O por lo contrario, fui un padre o una madre irresponsable, permisiva como Elí, que no corrigió, no disciplinó a sus hijos a tiempo, como lo demanda la palabra. Dice el verso 30 del mismo capítulo 2 para mostrar en qué culmina la familia de Elí, él y sus hijos, cuáles fueron las consecuencias de Dios por su falta de temor y obediencia a él y su palabra. Dice, por tanto Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto es lo que hizo Jehová. Jehová honró a Samuel y a su familia. Le concedió el milagro a Ana, no solamente de darle a un hijo que fue Samuel, sino 5 hijos más. Fueron bendecidos porque Samuel mostró disciplina, obediencia en el servicio bajo el temor de Dios y su palabra. Eran padres dichosos y bendecidos. Por lo contrario de Elí, vemos el capítulo 3, verso 11, que dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finnes. Murieron un mismo día, como Jehová le había dicho. Y el 18 dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, se desnucó y murió. El mismo día también murió Elí, el mismo día que murieron sus hijos. Porque ya Jehová había determinado, ¿verdad? Como dice el verso 24, Jehová ya había determinado que ellos iban a morir. Entonces vemos consecuencias desastrosas para esta familia. No estoy diciendo con esto que hoy en día, cuando mostramos irresponsabilidad como padres, entonces irremediablemente Dios va a cortarnos y va a matarnos, ¿verdad? Tanto a nosotros como a nuestros hijos. No. Pero espiritualmente sí. Podemos morir espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Apartados de una relación con Dios, de una comunicación con Dios a diario. Y esto lleva a familias a apartarse de los caminos del Señor. Ya terminando, hermanos, el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dice, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel iba creciendo en disciplina, instrucción y dando ejemplo a seguir al pueblo de Israel. Porque había recibido instrucción
dedicación, disciplina a tiempo. Nuevamente digo, el pasaje nos muestra los dos lados de la familia o padres que hacen lo bueno y el lado de la familia que no hacen lo bueno, hacen lo malo sin el temor, sin la obediencia a Dios y su palabra. Entonces, este pasaje nos muestra que la responsabilidad de los padres en la instrucción, dedicación y disciplina de los hijos en el servicio a Dios trae bendición. Mientras que la falta de responsabilidad y corrección de los padres hacia los hijos en el servicio a Dios trae consecuencias negativas tanto a padres como a hijos. Entonces, con este mensaje estamos llamados a reflexionar. Bueno, hermanos, aquí les dejo, ¿verdad? Como reflexión esta palabra para tomar el ejemplo que tomó Ana y su esposo Elcana en la responsabilidad de instrucción de su hijo. Y el mismo José y María, cómo dedicaron a Jesús de niño bajo el servicio a Dios con el temor a Él y su palabra. Y no tomar el ejemplo de Elí. Debemos corregir a nuestros hijos, disciplinarlos, dedicarlos y no solamente dedicarlos. No solamente es traerlos cuando nacen y orar por ellos aquí en el altar. Se necesita tiempo para instruirlos, para disciplinarlos en los caminos del Señor, bajo su temor y bajo el temor de la palabra, porque dice que trae bendición. Porque seremos dichosos con hijos obedientes y disciplinados. Porque honraremos a Dios. Y Dios, como dice su palabra, honra a los que les honran. Bueno, con esto termino. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde.